Bueno, buenas tardes. Un gusto retomar actividades de esta 14ª Semana de la Calidad. Estamos desde el Instituto Nacional de Calidad transmitiendo este seminario virtual, no solo para el territorio nacional, sino para toda la red iberoamericana de excelencia en la gestión, Redivex, de forma que podemos tener participantes en cualquier punto de Iberoamérica. Queremos agradecer el patrocinio de 3 ganadores del Premio Nacional de Calidad, como han sido el Sanatorio Mautone, República AFAP y Aluminios del Uruguay. Y también queremos agradecer a los auspiciantes, la Asociación de Dirigentes de Marketing ADM, el LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, ANMIPE, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, UNIT, la Cámara Uruguaya de Evaluadores de la Conformidad, CUEC, y el INACOP, Instituto Nacional del Cooperativismo. Así también queremos agradecer a las autoridades nacionales que han declarado de interés ministerial esta Semana de la Calidad. Así que agradecemos a los ministerios de Educación y Cultura, de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Salud Pública, del Interior y de Transporte y Obras Públicas, esta declaratoria de interés ministerial, así como también a la Presidencia de la República por su declaratoria de la Semana de la Calidad como de interés nacional. Bueno, para nosotros es un gran gusto contar con la presencia del ingeniero Nicolás Lussich, quien es, bueno, conocido y reconocido periodista y conductor televisivo, o sea, entra todas las mañanas y algunas noches también en nuestro hogar a través de la televisión. Es ingeniero agrónomo, tiene un MBA en Administración de Empresas y tiene actividades además de consultoría. Para mí es un gusto darle la palabra al ingeniero Nicolás Lussich, que nos va a hablar de la tendencia de la economía mundial en la actualidad. Adelante, ingeniero, un gusto darle la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y muchísimas gracias por la invitación al INACAL, a toda la gente que ya desde un tiempo está trabajando por la calidad y por justamente hacer de la comunidad empresarial y de la sociedad toda una sociedad enfocada en los procesos de calidad en Uruguay y bueno, con el alcance que decía Blasina recién también para otros países de la región. Para mí es un verdadero placer acompañarlos en este webinario con un tema que ciertamente advierto desde un principio que a mí me desborda y bueno, tal vez como un falso consuelo creo que está también desafiando los análisis de los estrategas globales, los economistas, porque el mundo está realmente en una circunstancia inédita, por una combinación de factores que me voy a proponer simplemente comentar, analizar de una manera relativamente sistemática, de manera de generar una apertura de análisis suficiente como para al final responder a algunas de las preguntas de ustedes. Ciertamente que hago un seguimiento especial de lo que es la economía uruguaya, de la economía de la región y del mundo, pero bueno, esto ya es algo muy grande y que tiene realmente una complejidad que, bueno, quienes nos están acompañando seguramente sabrán porque en definitiva también a nivel de las organizaciones las cosas se han vuelto en los últimos años, en las últimas décadas, mucho más complejas y el análisis de una sola persona es imposible abarcarlo todo. Esto se necesitan enfoques comunes, se necesitan enfoques complementarios, simultáneos para entender qué es lo que está pasando en cualquier ámbito y en lo que es la economía global, sin duda. Me animo a agregar además que estamos en estos días en una circunstancia bastante particular porque está emergiendo una de las preocupaciones que venía allí latentes y que bueno, ahora con lo que es este proceso de salida de la pandemia se está visualizando de una manera bastante clara, que es
el empuje de los precios a nivel global, las preocupaciones por la inflación y esa discusión sobre si es o no transitoria. Esas son cuestiones que tienen que ver con la economía, pero hay cuestiones que tienen que ver con asuntos más profundos de las sociedades y de los negocios, que tienen que ver con la tecnología, con el ambiente y con las propias personas, que vamos a intentar ir detallando. A modo de introducción, lo que podemos comentar es que luego del durísimo golpe histórico que fue para la economía del mundo y para las sociedades de todos los países la pandemia del coronavirus, que implicó una fuerte caída del PBI global el año pasado, estamos en un proceso de recuperación que, según las cifras de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sería del 5,7% este año. Voy a recurrir aquí a algunos apuntes. 5,7% que llevaría ya la economía global a los niveles prepandemia, y un crecimiento sumado de 4,5% el año que viene en lo que es la última actualización que ha hecho la OCDE. Es decir, que la economía del mundo se está recuperando, está en promedio superando los niveles prepandemia y seguirá creciendo el año que viene. Por supuesto que con algunos corolarios, algunas incertidumbres, pero lo más importante, lo más relevante en el sentido de completar este dato, que en principio el uso auspicioso, es que, por un lado, la recuperación no está siendo tan firme como se preveía, esa recuperación en B corta. El segundo tramo de la B ha quedado un poco más corto que el anterior, y si bien, reitero, estamos en niveles prepandemia, en algunas economías la salida está resultando más lenta de lo esperado. Pero lo más relevante es que es una salida con muchas asimetrías. Y quienes analizan estas cosas se han manifestado no demasiado sorprendidos, porque todos estos cambios fuertes, crisis como se han desatado desde el punto de vista social y económico por la pandemia, evidentemente generan impactos asimétricos y en general le pegan más duro a aquellos que tienen menos recursos, a aquellos que tienen menos mecanismos de amortiguación. Y cuando hablamos de esto, hablamos tanto de individuos, países o los propios sectores económicos. Es bastante claro y bastante obvio, pero a veces las obviedades hay que explicitarlas, que los sectores vinculados a la producción de materias primas, la propia producción del campo, la agropecuaria, la agroindustria, la minería, las industrias en general, mal que bien, después de un primer impacto, han logrado recomponerse y avanzar en la producción. Pero los sectores vinculados a los servicios, que son los que generan los puestos de trabajo, por lo menos directamente, de manera más significativa, yo estoy convencido que la minería, la agropecuaria, la industria, si bien son sectores con alta tecnología y alta automatización, tienen un impacto tremendo en el empleo, directo e indirecto. Pero es bastante claro que la gastronomía, la hotelería, los servicios presenciales son los que tienen el mayor empleo directo y los que han más sufrido, obviamente, el golpe de la pandemia el año pasado, porque, bueno, todas esas actividades quedaron truncas, suspendidas para cortar la circulación del virus, mientras se esperaba el avance de la vacuna. Y claro, los países desarrollados o con más recursos desde el punto de vista presupuestal, o los que tomaron medidas de gasto también, porque ahí las reacciones fueron distintas, para sostener esos sectores, bueno, lograron hacerlo, tuvieron más capacidades. Los países que no fueron por ese lado, o los que no tuvieron recursos para hacerlo, están sobrellevando consecuencias sociales de la caída en el empleo en esos sectores, que es significativa. Sectores además donde la calificación en promedio es menor y por lo tanto la fragilidad social también es mayor y las consecuencias sociales pueden ser más difíciles de sobrellevar. Y allí introducimos además otro elemento de esta salida asimétrica o diferente, muy diferente, ¿verdad? Incluso si tomamos algunos ejemplos de países de la propia América Latina, ni hablar del África, del Asia,
particularmente, y tiene que ver con el acceso a las vacunas. Realmente los sistemas previstos para la cobertura de la inmunidad a través de las vacunas, el caso del COVAX o algunos otros, quedaron superados por, bueno, la enorme dimensión que tomó la pandemia, lamentablemente, y la decisión de muchos países de emprender estrategias individuales para acceder a las vacunas, lo cual en la circunstancia y la emergencia es absolutamente legítimo. Hay que recordar que, y esto es un tema a destacar, ¿verdad? La reacción, la respuesta de la comunidad científica, más allá de ciertas dudas o incluso contradicciones que se pueden haber planteado, ha sido de una velocidad realmente notable. Y procesos de generación de vacunas que en otras circunstancias llevaban 4 a 5 años, se lograron en 1 año o un poco más. Y realmente eso hay que destacarlo. Pero ciertamente no todos los países accedieron de la misma manera y eso está generando una situación de asimetría también. Por lo tanto, por la propia estructura económica, diferencias entre sectores, diferencias entre países por su capacidad presupuestal y de respuesta, y diferencias entre países también por el acceso a la vacuna, han hecho que esta salida realmente sea muy distinta según el lugar del mundo al que hablemos, los países de los que hablemos y de las personas de las que hablemos. Pero dicho esto, efectivamente hay una salida. El problema que se genera es que una cosa es superar la circunstancia de emergencia sanitaria, que paulatinamente, y más allá de los resquemores y los riesgos que implica la variante Delta y algunos países que han tenido algunos retrocesos, en general se está comprobando que la vacunación es la respuesta y más tarde o más temprano los países se van encaminando. Pero lo que es claro es que hay una suerte de segunda ola de problemas respecto a lo que es la salida de esta crisis generada por la pandemia, porque la pérdida de empleo, la salida de las personas de los mercados de trabajo, no es de una fácil superación en la medida que muchos de esos negocios se han recompuesto, han revisado costos, y por lo tanto la recuperación del empleo en particular está resultando más difícil de lo esperado. Y además hay circunstancias financieras de las familias, de los sectores, de los países y de las empresas que han elevado su endeudamiento, en muchos casos como respuesta a la crisis, y ahora hay que repagar eso, evidentemente, como manera de seguir adelante. Es una suerte de problemas de segundo ciclo, que en cierta medida eran esperables, pero que hacen más lenta esta salida de la crisis de la pandemia, con, bueno, también consecuencias que son diversas entre los diferentes países. Ahora bien, el mundo era un mundo que tenía la economía mundial unos determinados desafíos antes de la pandemia, con algunos puntos realmente de mucha dinámica y otros con cierta preocupación. Hay que recordar, por ejemplo, que no hace muchos años atrás el mundo tuvo una crisis financiera muy importante que la sobrellevó bajando fuertemente la tasa de interés y que no hace mucho tiempo comenzó un proceso de normalización de digamos, de ese escenario financiero internacional. Pues bien, al llegar la pandemia, se vuelve a recurrir a la expansión monetaria y al mayor endeudamiento para sobrellevar la situación, lo cual es absolutamente lógico. Pero claro, aquellos países que no habían puesto a resguardo o tenido las medidas de política cautelares como para recomponer su situación financiera, ahora ven que los niveles de endeudamiento, tanto a nivel de los estados como de los sectores, en algunos casos están llegando a niveles que son de, sin duda, mucha preocupación. Evitar esto en plena pandemia es muy difícil,
En lo personal, yo que conozco el caso del Uruguay, pero también los dilemas que enfrentan países también de la región, se está intentando transcurrir un camino difícil, de un equilibrio justamente desafiante entre responder al corto plazo a las necesidades, pero mantener cierta fortaleza o no exponer demasiado las economías a un problema financiero futuro. Y en ese ida y vuelta, realmente las diferencias entre los países son bastante importantes, con un elemento adicional que complica lo que es la conducción de la economía desde el punto de vista social, porque es bastante claro que una respuesta de corto plazo, con mayor gasto, puede aplacar demandas sociales que son de lo más genuinas, por lo menos en su mayoría. Pero puede haber una complicación de mediano y largo plazo, y a veces más pronto de lo que los tomadores de decisión prevén. Me refiero a que responder en el corto plazo a las necesidades sociales que emergen de la pandemia puede tener un respaldo político inmediato, pero las complicaciones por un deterioro macroeconómico de mediano y largo plazo pueden generar problemas más profundos. Bueno, en esas circunstancias, la conducción de la economía de los principales países, hablamos básicamente de Europa, Estados Unidos, y a su estilo y con su sistema China, enfrentan un dilema importante porque los endeudamientos han crecido y ahora que las economías están mostrando una mayor actividad y se están recuperando, enfrentan el momento de nuevamente normalizar esa situación financiera con una tasa de interés que esté más cercana a los promedios históricos. Pero ahí hay un problema porque hay una cierta cautela en no afectar ese proceso de salida. El timing es todo un desafío y pequeñas, digamos, aceleraciones o adelantamientos en lo que puede ser un derrotero razonable pueden causar un problema. Pero ¿qué es lo que está pasando? Con tantos años ya, con un periodo bastante largo de tasas de interés reales negativas, está emergiendo un problema de inflación a nivel global que está comenzando a generar preocupación. Esta semana en particular empiezan a surgir voces que plantean que este empuje de inflación que se está dando ya en todo el mundo y que la discusión se planteaba en que era algo transitorio y que la inflación va a ceder, ya empezaron a generarse ciertas dudas respecto a ese grado de transitoriedad o no. Es decir, empiezan a surgir algunos elementos más contundentes que se van sumando en el sentido de apuntar a que este problema de inflación no es tan transitorio como se estimaba en un principio. Ahora, claro, ante el aumento de esta inflación, la reacción monetaria lógica es subir la tasa de interés para controlarla. Pero eso puede comprometer el crecimiento, puede hacer caer las economías en una nueva etapa de estancamiento, y ahí está el dilema. Un dilema difícil para la Reserva Federal, para el Banco Central Europeo y también para el propio Banco Central o el Banco Popular de la China y todo lo que es su institucionalidad de conducción de la economía. En China se expresa claramente todo esto en el caso de la empresa Evergrande, que está con un problema financiero muy serio, básicamente el default, y que el gobierno chino está con el desafío de encauzarlo sin que esto genere una repercusión en todo su sistema financiero, que efectivamente tiene un alto nivel de endeudamiento. Y es importante destacar la situación de China, porque si bien obviamente tiene sus particularidades, grandes diferencias con los países desarrollados, históricos, también tiene los mismos desafíos. Los principios de la economía siempre son discutibles en su timing, en su disposición en el tiempo, pero es bastante claro que a la larga o a la corta, un periodo muy largo de tasas de interés reales bajas y de política monetaria expansiva,
junto con una política fiscal también expansiva, como se está concretando en Estados Unidos y en varios otros países, es una base muy obvia para un problema de inflación. ¿Cuál puede ser la opción de la economía global? Bueno, convivir con esa inflación. Y eso es todo un tema porque hace muchos años, tal vez décadas, y esta es una apreciación que creo que es interesante compartir, que es algo más estructural, la inflación en el mundo ha estado realmente muy, muy baja. Lamentablemente en América Latina hemos tenido ejemplos que se destacan por lo contrario, el caso de Venezuela, Argentina claramente. Mi país, el Uruguay, ha tenido inflación bastante menor, pero tampoco tan baja como quisiéramos. Pero en general el mundo ha tenido tasas de inflación realmente muy bajas en términos históricos, y lo que me pregunto ahora es si no nos hemos mal acostumbrado. ¿Por qué se logró todo ese ciclo de baja inflación? Bueno, por virtudes varias a distintos niveles. Lo primero que me resulta importante destacar es que yo diría que a partir de los años 90, recuerdo una charla que manteníamos hace ya algunos años en España con Enrique Iglesias, el expresidente del BID, el uruguayo, un referente de lo que es la economía global, los desafíos globales y regionales. Comentaba, bueno, el derrotero que han tenido las políticas en la región en los 80, en los 90, y más allá de todas las discusiones que se han planteado y se seguirán planteando sobre los años 90, fue allí que aprendimos a gestionar lo que son las cuentas del Estado y que la racionalidad fiscal y la estabilidad fiscal, el equilibrio fiscal es muy importante. Y eso, mal que bien, ingresó en el consenso de los países, con matices, con cambios, con experiencias de gobierno muy diversas, pero hoy creo que ya prácticamente nadie discute que es importante tener una base de equilibrio macroeconómico y de equilibrio fiscal, lo que no quiere decir gastar cuando hay que gastar y ahorrar cuando hay que ahorrar, o controlar el gasto cuando es necesario. Eso, y también un consenso de que la inflación es un flagelo, que además afecta particularmente a los sectores de ingresos bajos y fijos, hizo que las políticas en general de los países apuntaran a una menor inflación. Y eso perduró. Yo creo uno de los mejores ejemplos, no el único, es el de Brasil, que después de un ciclo de hiperinflaciones y problemas muy serios logró encauzar el nivel de precios, el aumento anual de precios a niveles mucho más bajos. Pero también hay otros ejemplos en la región, ni hablar de Chile o algunos otros de los países del Pacífico. Ahora también hay otro factor que los analistas económicos han incluido como un elemento que incidió y mucho para contener la inflación en todo el mundo, y es China. Y no por su demanda o por su crecimiento, sino por su capacidad de producir productos de una manera cada vez más eficiente, bajando los precios. Es decir, en el consumo general de los países, la inclusión de los productos chinos ha sido un factor clave para contener los índices de precios de consumo. Esto es un tema estructural de la economía con el cual convivimos durante muchos años, y de por sí es realmente muy virtuoso, y además es la contracara de lo que le permitió a China elevar el nivel de ingreso de millones y millones de personas año a año, que además lograron aumentar su propio consumo y demandar productos de los cuales América Latina, vaya que tuvo, particularmente América del Sur, un beneficio importante. Ahora, ese fenómeno generó, según algunos analistas, cierta, ¿cómo decirlo?, displicencia o dormirse en los laureles de la conducción de la política monetaria global. Y ahora que ese impacto de China ya es más relativo y ya está asumido, el problema de la inflación vuelve. Y el dilema, vuelvo a reiterar, es qué se hace con la política monetaria, porque cualquier adelanto, una suba anticipada de las tasas de interés puede generar un problema. Dicho todo esto, los fenómenos como la pandemia y su impacto en la economía global generan efectos que no son sumatorios, sino que
son de multiplicación, ¿verdad? Esto creo que a nivel de quienes trabajan en la calidad en las empresas lo tienen más que claro. Las cuestiones que conviven en las organizaciones no andan cada una sola y se pueden atender por separado, van en conjunto. Y un buen ejemplo de lo que ha sido el impacto de esta pandemia y sus repercusiones, ciertamente vertiginosas, es lo que ha pasado con las tecnologías, la incorporación cada vez más fuerte y firme de las tecnologías de la información en la economía y en la sociedad, y cómo la pandemia ha actuado como un acelerador. Y esto tiene grandes beneficios porque hay quienes esperan un gran aumento de la productividad en la economía que realmente puede generar una verdadera revolución. Y aquí podemos introducir una visión muy optimista, muy positiva del futuro. Pero al mismo tiempo, esto genera un gran cimbronazo para muchos sectores, los cuales de no adaptarse pueden sufrir muchísimo. Es más, diría que aquellos sectores, empresas, personas que no han tomado la estrategia, no han incorporado esos cambios antes que viniera la pandemia, ahora este impacto de la pandemia y esta aceleración de la revolución de las tecnologías de la información expone esa debilidad de una manera, si se quiere, muy fuerte, hasta violenta, y entonces generamos con mayor vigor todavía esas asimetrías de las que comentábamos al principio. Esta pandemia, como toda crisis, tiene impactos diferentes según las personas, las empresas y los países que se considere. Y este impacto sobre la economía y esta aceleración del cambio tecnológico ha reportado ya enormes beneficios para muchísimas empresas, organizaciones, personas, países que ya venían apostando de manera estratégica al desarrollo de las tecnologías de la información, y está reportando dificultades para los que están más atrasados en ese proceso. Ya de un tiempo a esta parte, y no estoy descubriendo nada con esto, no podemos hablar de un sector del software en una economía o de un sector de las empresas de tecnologías de la comunicación. Hoy por hoy, quienes analizan la economía de manera cabal e integral señalan que todas las empresas hoy son empresas tecnológicas. Y aquella empresa que no se concibe como tal pone en riesgo su dinámica de futuro. Lo mismo para los países. Dicho de otra manera, ya no hay un sector tecnológico, la tecnología está en todo. Y todas las empresas son tecnológicas, todas las empresas están empezando a tener cada vez más en su cerno los sistemas de información, las tecnologías de información y la adopción permanente de sistemas y de recursos de comunicación, algoritmos y por supuesto todo el gran mundo de la inteligencia artificial, que simplemente me animo y ya con eso me considero suficientemente audaz como para ingresar en ese asunto que es para mí un tema básicamente desconocido. Creo que lo interesante es que pocos conocen el alcance que realmente puede llegar a tener esto. La inteligencia artificial, la manera en que los algoritmos están empezando a tomar parte de nuestro ciclo de decisiones a todo nivel. Todo este proceso se ha acelerado con la pandemia y está generando realmente un tremendo cimbronazo que, por supuesto, va mucho más allá de los temas sanitarios y va mucho más allá de los cálculos que podemos hacer sobre el PBI global y cómo puede estar un porcentaje, un punto arriba, un punto abajo en el ciclo de la economía. Para ir finalizando, así como introducimos este tema de las tecnologías de información, hay un par de temas más. Es bastante claro que el mundo venía en un entorno de retroceso en lo que, bueno, voy a matizar el comentario, un escenario más ríspido en cuanto a la trayectoria de apertura comercial que notoriamente también se impulsó desde los 90 y bien entrados los años 2000.
un mundo que cada vez se integraba más globalmente, las cadenas de valor, que en el INACAL sé que las han estudiado y que entienden muy bien este concepto de que ya un país no produce algo y le compra cosas a otro país. Las cadenas de valor están totalmente integradas y globalizadas, y esto no es una frase hecha. Con esta interrupción que hubo por el tema de los contenedores y esta disrupción de los puertos, se vieron claramente dos cuestiones. Primero, que justamente el mundo está absolutamente globalizado, y por supuesto el rol de China como uno de los eslabones clave en esa cadena, ¿verdad? Porque hacia atrás y hacia adelante, cuando hay un problema de restricción logística en China, repercute en todo el planeta. Ese es un punto clave como factor de dinámica de la economía global en todo lo que fueron los años previos antes de la pandemia. Pero claro, todo el capítulo Trump y la confrontación entre China y Estados Unidos le puso un freno a esa tendencia que yo decía se revirtió, retrocedió, tal vez no, corrijo, se frenó o se desaceleró. Ahora bien, el mundo desde ese punto de vista es uno bastante distinto al de los años anteriores. Las organizaciones como la OMC, que en su momento sirvieron como plataforma para la integración, más allá de que se avanzó mucho también en acuerdos bilaterales o entre bloques, ahora el mundo parece bastante más proclive a frenar o hay impulsos a frenar esa integración. Y cuando digo el mundo, hablo de los procesos políticos en países europeos, el Brexit, la propia actitud de Estados Unidos, que ahora cambió de gobierno, pero los cambios de punto de vista de la estrategia comercial global no son demasiado distintos, y hay una confrontación latente allí entre Estados Unidos y China, o más que latente. La geopolítica global puede volverse bastante más posicional. Y para los países de América Latina, que a decir verdad, y esto ciertamente puede ser motivo de una discusión, pero no aprovecharon tal vez todo lo que podrían haberlo hecho el ciclo anterior del boom de los commodities entre el año 2006 y 2014, ahora se están enfrentando a una circunstancia bastante más difícil, más allá de que estamos en un nuevo ciclo de aumento de las materias primas, que en general beneficia a los países de la región. Por ese lado, un elemento positivo. ¿Cómo se lo va a aprovechar? Creo que el escenario es distinto al del anterior ciclo de commodities, con algunos problemas agregados, y por lo tanto no va a tener la contundencia ni el alcance seguramente del anterior, pero es un dato positivo. Y el otro elemento finalmente tiene que ver con las personas. Estamos hablando de un mundo que ha, por diversas circunstancias, empezado a frenar lo que tiene que ver con los flujos migratorios y la integración de personas en las economías dinámicas, y ese también es un elemento que hay que considerar. Todo lo cual puede derivar en una resultante, y para concluir, de que la economía global esté con tasas de crecimiento menores a las anteriores, que fueron de una tremenda dinámica. Esto es una hipótesis. Ojalá no se confirme, ojalá predomine esto que decíamos hace unos minutos, de una revolución de productividad con las tecnologías de la información. Pero en ese contrapeso entre estas tendencias de freno y las tendencias de aumento de la productividad por las tecnologías de información y la salida de la pandemia, va a estar lo que puede ser el camino de la economía global en los próximos años. Ojalá que sea positivo y que se logre además matizar, amortiguar, contener aquellos y aquellas que pueden sufrir más, porque ciertamente es una salida bastante asimétrica. Yo la dejaría por aquí, Gonzalo, y bueno, encantado de responder las preguntas. Muchas gracias, ingeniero Nicolás Lucich. Realmente un pantallazo muy, muy bueno para ponernos al tanto de las grandes tendencias de la economía, que como bien decías, no son sencillas de seguir, y hay diversos escenarios posibles en el futuro. Te agradezco enormemente el que nos hayas brindado este panorama.
Y si te parece, vamos a ver si en el chat aparece alguna pregunta, porque sería interesante que los participantes pudieran hacerte alguna pregunta, si fuera del caso. Acá estoy viendo una pregunta respecto al TLC, a la propuesta de TLC de Uruguay con China, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es un elemento muy interesante. Es una pregunta difícil de responder porque ya China ha tenido un tremendo impacto en la economía uruguaya. Y ciertamente que muchos otros países, ¿verdad? Yo puedo hablar por el Uruguay. Hay una gran diferencia del Uruguay con otros países de América Latina, y es que, o de América del Sur particularmente, es que Uruguay tiene básicamente una canasta exportadora de alimentos, de productos del campo, que se compone, hoy por hoy lo que lidera es la carne vacuna, y en ese sentido es bastante singular el Uruguay, pero bueno, es el producto que además tenemos con un tremendo grado de competitividad para producir. También la agricultura de granos, la celulosa, el sector forestal y los lácteos, es decir, alimentos que los chinos demandan cada vez con mayor intensidad y que además hacen que los valores en el mundo se han elevado. En otros países hay que agregar a eso todo lo que implica la demanda de minerales, y bueno, hoy se está dando una demanda agregada, digamos, un aumento de los precios en realidad en el sector energético, que tiene más de uno preocupado, porque eso puede ser otro factor adicional de freno a la economía global y de aumento de los precios. Pero para los países productores es un elemento que pueden incorporar como un impacto positivo. Estaba leyendo en estas horas, por ejemplo, que Colombia está en un proceso de desarrollo, de ampliación de sus capacidades de producción de carbón, y es muy oportuno porque más allá de la agenda ambiental, que me olvidé de mencionar y es clave, y aprovecho para hacerlo, se está dando un cierto desfasaje en ese tránsito de la economía, de la vieja economía a la nueva economía, la economía verde, y ese, entre otros factores, sería uno de los que está causando este empuje en los precios globales. El impacto de China ya es claro en el sentido de un país que con esa gigantesca población lo que hace es ofrecer su trabajo, históricamente sus manufacturas. Hoy la situación en China, si bien sigue siendo una tremenda potencia industrial, diría que la sofisticación de su producción es cada vez mayor, como productora de bienes de capital y productos, digamos, especiales. Los procesos más automatizados y de menor valor han salido de China y han ido a otros países del Asia, ¿verdad? Que están en un derrotero un poco anterior, caso de Vietnam o Indonesia, etc. Y nosotros les proveemos alimentos. Con un acuerdo de libre comercio no cabe esperar otra cosa que una reafirmación de esas tendencias. Y yo creo que lo que es más importante, y ahí es interesante ver ejemplos como el de Nueva Zelanda, la propia Australia, que ahora está en un conflicto bastante duro con China, de cómo una economía se puede especializar y sin embargo no perder cohesión social, que ese me parece es un aspecto importante. Ahora, ¿de qué depende eso? Depende de un contrato social suficientemente robusto en materia tributaria y en materia de programas sociales, de estructura del Estado, que permita que ese mayor ingreso especializado se encadene con un bienestar mejor y que no quede solamente en los sectores directamente dinámicos. Eso es muy importante. Aquí introduzco otro asunto. El hecho de que los servicios presenciales sean los más afectados ha generado una gran asimetría de ingresos, porque por más que un determinado sector aumente, si no hay movilidad y si no hay una distribución de ese gasto, pues entonces los que están más afectados no se pueden enganchar a esa dinámica y allí hay un problema. En Uruguay eso se vivió claramente, ahora se está buscando ver cómo se va superando, pero el impacto fue duro. Respecto a la agenda ambiental, obviamente que es ineludible, así como decíamos que toda empresa y todos los países se tienen que pensar desde el punto de vista de las tecnologías de la información,
también tienen que tener una agenda ambiental clara, y eso, bueno, para un instituto como el INACAL y para toda la comunidad de la gente que está en la calidad, me imagino que es una tarea de primer orden. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por estas respuestas, por este panorama de la economía. Ciertamente que el tema ambiental es de nuestra gran preocupación, y a partir de las 6 de la tarde tendremos un nuevo seminario virtual sobre economía circular, que es una de las grandes tendencias para mejorar la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Así que bueno, por mi parte, agradecerte una vez más el haber brindado este panorama y tus conocimientos a la Semana de la Calidad, y bueno, agradecerles a todos quienes han participado. INACAL va a poner en YouTube, en el canal de YouTube, esta conferencia, de forma que aquellos que no pudieron disfrutarla simultáneamente lo puedan hacer en forma sincrónica. Así que para nosotros es un lujo tener este panorama global. Si bien, como tú decís muy bien, acá muchas veces lo que nos planteamos son más preguntas que certeza, ¿verdad? En el panorama económico, o sea, hay muchos escenarios posibles y grandes tendencias, pero bueno, los conflictos internacionales entre las grandes potencias, las diversas regiones que lógicamente defienden sus intereses, pueden hacer que esto sea muy complejo de analizar. Pero hemos tenido un excelente panorama. Te agradecemos a todos quienes nos han seguido, y bueno, invitarlos a seguir en las actividades a partir de las 6 de la tarde. Tenemos un nuevo seminario virtual, y a seguir disfrutando la Semana de la Calidad y a seguir aprendiendo, porque estamos todos buscando los caminos, los mejores caminos para nuestros países. En particular desde Uruguay, INACAL está procurando la mejor gestión de calidad para el Uruguay. Es un desafío constante, y gracias a ti lo hacemos en mejor forma. Para mí ha sido un verdadero placer, encantado de estar con ustedes, y mucho éxito con el resto de las actividades. Gonzalo, un saludo para todos. Muy amable, Nicolás, y bueno, seguimos compartiendo la Semana de la Calidad. Hasta pronto. Que sigas bien, Nicolás. Chau, chau.